Otro sistema muy importante que aprendimos en esta materia es el sistema de enfriamiento. Este sistema de enfriamiento cumple pues básicamente tres funciones principales. La primera sería calentar el motor cuando esté en frío para que pueda arrancar. La número dos sería disipar el exceso de calor cuando el motor trabaja en exceso y produce obviamente mucha energía y mucho calor. La función de este sistema básicamente es disipar el exceso de calor que existe en el motor. Y la función número 3 básicamente es que mantener temperatura adecuada, una temperatura para que el motor funcione bien, una temperatura ideal, mantener esa temperatura más que nada. Para eso sirve el sistema de enfriamiento, ¿sí? El sistema de enfriamiento consta de varias partes importantes. Este lo encontramos generalmente en la parte delantera. ¿Por qué? Porque va casi enfrente del motor. Generalmente siempre se ve ahí lo que es el sistema de enfriamiento. Una de las partes principales de este sistema es el radiador. ¿Sí? Lo que hace el radiador es que evita sobrecalentamientos en el motor. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Los tubos, bueno, el radiador tiene tubos. Estos reciben el refrigerante caliente proveniente del motor y lo almacenan en un depósito. ¿Sí? Este depósito lo que hace es enfriar el líquido anticongelante, ¿sí? A través del aire que entra por bueno, el aire que circula y aparte por el ventilador que tiene el motor. Tiene un ventilador pues que sirve para enfriarlo y también este ventilador ayuda a que se puede enfriar el líquido anticongelante que está en el depósito del radiador, ¿sí? Ok, una vez que el líquido del anticongelante está frío, regresa al depósito de recuperación, ¿sí? Y donde regresa al motor básicamente. Eh, el radiador sirve nada más para eso, básicamente para regular la temperatura del motor, para evitar sobrecalentamientos. Otra parte importante es la bomba de agua. Esta es la que hace circular el fluido, el líquido anticongelante a través del sistema de refrigeración del vehículo, ¿sí? Otra parte importante es el ventilador. Este ventilador lo que hace es que circule el aire, que esté oreado, no evitar también un sobrecalentamiento, ¿sí? Este genera aire. Básicamente eso es lo que hace el ventilador. El termostato. El termostato es muy importante. ¿Por qué? Porque este indica si tiene que ayudar al motor para que se caliente o si hay un sobrecalentamiento. Este termostato es lo que indica si hay un sobrecalentamiento o si hay un enfriamiento del carro, o si bien el carro está en una temperatura ideal, pues al momento de trabajar, pues el carro al momento de andar. Otra parte importante es el fan clutch. Esta componente lo que hace es que cuando es parecido al termostato, básicamente cuando identifica que el motor está frío o está en una temperatura ideal, en una temperatura normal, sin calentamientos, lo que hace es apagar parcialmente el ventilador. ¿Esto porque esto le ahorra esfuerzo al motor, ¿sí? O básicamente, si no hay necesidad del ventilador, lo que hace el fan clutch es que apaga parcialmente el ventilador para ahorrarle esfuerzo al motor. Sí, ahora sí que lo apagas en caso de no ser necesario y si volviese a necesitar del ventilador por un sobrecalentamiento al momento de conducir, el fan clutch lo que hace es otra vez lo activa, pues, pero si el carro no, si el fan clutch capta o se da cuenta de que el auto no necesita el ventilador, está en frío o en una temperatura neutral, lo que hace es desconectarlo parcialmente. Eso es todo para lo que sirve el fan clutch. ¿Sí? Y algo muy importante en este sistema, un componente muy importante es el líquido anticongelante. ¿Sí? Eh, este lo que hace es disminuir el punto de calentamiento y proporciona al sistema de refrigeración del motor. ¿Sí? O sea, básicamente este es
Este líquido lo que hace es que el motor pueda seguir andando por más tiempo, ¿sí? Obviamente necesita líquido, ¿para qué? Para que no se enfríe. Si nosotros echamos agua, el agua tiene un punto de ebullición, o sea, se calienta muy rápido, se enfría muy rápido. Sí, se puede congelar, y si se está congelada el agua del sistema de enfriamiento, pues no va a circular. Ciertamente, pues si está congelada está en frío, no necesita agua. Pero, por ejemplo, si estamos manejando durante mucho tiempo y el motor alcanza una temperatura muy alta, el agua en vez de en vez del anticongelante, lo que hace en vez de enfriar el motor o ayudar a evitar un sobrecalentamiento, lo único que va a hacer es se va a evaporar, pues, y este líquido es diseñado para este tipo de sistemas. Este líquido tiene un punto de fusión y un punto de ebullición muy alto, lo que básicamente hace que este líquido sea ideal para el motor. ¿Por qué? Porque no genera sobrecalentamiento en el auto. Ayuda mucho a que el auto no se sobrecaliente. Y número 2, es mejor que el agua en cuanto a propiedades físicas. Y es un líquido muy importante para el motor. Sí, básicamente estos son los componentes del sistema de enfriamiento del motor y sus funciones. Otro sistema del que les voy a hablar es el sistema de transmisión. El sistema de transmisión básicamente transmite la potencia que genera el motor a las ruedas motrices, ¿sí? Para que el automóvil pueda andar, pues. Eh, este sistema, a grandes rasgos, lo que hace es transformar la energía térmica que genera el motor al momento de la combustión y la transforma en una energía mecánica. ¿Para qué? Para que el motor y todos los componentes que hacen funcionar el automóvil puedan moverse, ¿sí? Eh, y vaya, la potencia que el motor genera, esa, esa potencia es transmitida a las llantas, y de eso se trata el sistema de transmisión, ¿sí? El sistema de transmisión cuenta con varios componentes importantes que lo integran. Una de ellas sería el embrague. El embrague lo que hace es básicamente acoplar y desacoplar los giros del motor. ¿Para qué? Para, eh, para que no cause jalones, para que no se tironee el auto, sino para que este movimiento suceda de forma progresiva. Básicamente eso hace el embrague y se encuentra ubicado entre el volante y el motor, ¿sí? La caja de velocidades, esta aumenta o disminuye las revoluciones a las que gira el cigüeñal, y es la encargada de sacarle mejor provecho al motor, básicamente porque eh, al ser el que aumenta las revoluciones tanto del cigüeñal como de las ruedas, básicamente es el que, en base a las indicaciones que nosotros le demos, va a hacer que si aumentan las revoluciones, pues va a ir más rápido, y si disminuyen, pues va a ir más lento. Sí, básicamente eso es lo que hace la caja de velocidades, controlar la velocidad a la que va el conductor. Sí, y estas se pueden encontrar tanto de manera manual como de manera automática. Otro componente importante es el árbol de transmisión. Este se encuentra unido a la caja de cambios y al piñón del grupo cónico diferencial. Básicamente este componente lo que hace es transmitir el movimiento entre estos dos componentes. Para eso funciona el árbol de transmisión, ¿sí? Hay otro componente es el grupo cónico diferencial. Cuando el movimiento longitudinal eh, producido por el embrague y la caja de cambios llega al árbol de transmisión, este es unido básicamente por el grupo cónico diferencial, ¿sí? Y aquí es donde se convierte en movimiento transversal, ¿sí? El movimiento longitudinal se cambia en movimiento transversal, ¿sí? Otra función del grupo cónico diferencial es cuando su función principal básicamente es cuando tomamos una curva, cuando giramos. Esto lo que hace es que las ruedas exteriores den más vueltas que las ruedas interiores. ¿Para qué? Para que ofrezca una estabilidad al vehículo. Para eso sirve el grupo cónico diferencial.
Y de la última pieza que les voy a hablar es, bueno, el último componente principal del sistema de transmisión son los palíeres o los semiárboles de transmisión. Lo que hacen los palíeres básicamente es que reciben el movimiento en ángulo recto, ¿sí? Y reciben el movimiento en ángulo recto para ejercerlo directamente sobre las ruedas motrices, ¿sí? Ahora sí que para esto sirve el sistema de transmisión, básicamente para la potencia que genera el motor, transmitirla hacia las ruedas. Ok, y ahora les voy a hablar del sistema de admisión. El sistema de admisión básicamente es aquel sistema del automóvil que se encarga de suministrar aire limpio para la combustión del motor. ¿Sí? Cuando el motor empieza su combustión, es necesario aire en el interior del motor, pero no solo podemos echar aire así nomás por echarlo, pues para que el motor funcione, sino que necesita de ciertos componentes para que todo este sistema funcione correctamente, ¿sí? El primer componente del que les voy a hablar del sistema de admisión va a ser el filtro de aire, ¿sí? Este filtro de aire lo que hace básicamente es filtrar el aire que llega al motor, ¿sí? El motor necesita aire para la mezcla aire-combustible, vaya, pero necesita que el aire que ingrese al motor, no necesita tener ninguna bacteria, no necesita tener ningún contaminante y por eso es este filtro básicamente, filtra el aire que llega al motor y evita que entren partículas a los cilindros, ¿sí? Partículas como tierra, polvo, suciedad, lo que sea, ¿sí? Otro componente principal son el caudalímetro. El caudalímetro lo que hace es medir el aire aspirado por el motor, ¿sí? Eh, Marca básicamente el aire que entró al motor y hace que la cantidad de aire que ingresó al motor sea la suficiente, ni más ni menos, la necesaria para el buen funcionamiento del motor. Otro componente importante es el múltiple de admisión. ¿Sí? El múltiple de admisión lo que hace es distribuir la mezcla de aire combustible de manera equitativa en cada cilindro. ¿Sí? Eh, Ahora sí que este es el que suministra para que la mezcla aire-combustible sea equitativa, llegue de manera igual, ¿sí? A cada cilindro. Y por último, el último componente del que les voy a hablar va a ser el cuerpo del acelerador. El cuerpo del acelerador controla el flujo del aire hacia el colector de admisión por medio de una mariposa que se cierra y se abre. Esta básicamente se cierra o se abre cuando uno pisa el acelerador. Cuando uno pisa el acelerador, esta mariposa lo que hace es se cerrará. ¿Sí? Y básicamente eso es del sistema de admisión. Eh, a grandes rasgos, lo único que hay que destacar de este sistema es que provee de aire limpio al motor. ¿Para qué? Ok, el último sistema del que les voy a hablar, que también aprendí bueno, a lo largo de esa materia, durante el curso que yo estudié esa materia, es el sistema eléctrico. El sistema eléctrico básicamente se encarga de controlar todo, todos los componentes eléctricos de los que consta el carro. Y lo voy a explicar. Es un sistema bastante extenso, pues consta de subsistemas que también controla el sistema eléctrico. Vaya, entonces en todo lo que les voy a hablar está, bueno, interviene el sistema eléctrico en el carro. El primer es el sistema de generación y almacenamiento. Esta es de la energía y consta de cuatro componentes, que es el generador, el regulador de voltaje, la batería de acumuladores y el interruptor de la excitación del generador, ¿sí? Eh,
Este es un primer subsistema del sistema eléctrico. También controla el sistema de encendido. ¿Sí? En el sistema de encendido es el que crea la chispa en el motor, ¿sí? Para que el motor encienda y pueda activar la mezcla aire-combustible. También se encuentra presente en el motor de arranque, ¿sí? El motor de arranque consta de una batería, un interruptor de arranque, un conmutador y un motor, ¿sí? El motor de arranque ofrece eh, unas prestaciones extraordinarias, básicamente. El, el sistema de inyección de gasolina es muy importante que este lo controle el sistema eléctrico, ya que este subsistema es el encargado de administrar la gasolina, sí, básicamente este fluido de manera correcta para que llegue la suficiente gasolina al combustible, llegue la suficiente gasolina al motor, ni más ni menos la necesaria para la mezcla de aire combustible, ¿sí? Eh, También se encuentra presente el sistema eléctrico en los sistemas de iluminación del carro, que pueden ser los faros delanteros, que al momento de conducir de noche en un lugar oscuro con niebla, todos los faros de enfrente de iluminación y los faros de nieblas, ¿sí? También al interior del vehículo, algunos de los vehículos tienen un foquito en la parte de adentro para poder ver cuando está oscuro. Ese también es el encargado el sistema el sistema eléctrico del automóvil, ¿sí? Y el último es el sistema de control. Aquí también se encuentra presente el sistema eléctrico del automóvil. ¿A qué nos referimos con el sistema de control? El sistema de control más que nada es, por ejemplo, si aparece en el auto el, el de checking, que está fallando algún componente del motor. Eso es parte del sistema eléctrico. También cuando le ponemos la alarma a nuestro carro, por si alguien se lo quiere robar y abre la puerta y suena el claxon, eso también es parte del sistema eléctrico. Todo lo que son las direccionales, los faros de atrás, los seguros bueno, no, las ventanas, hay algunas ventanas que son eléctricas. Y también aquí, aquí se ve el sistema eléctrico. Básicamente tiene muchas funciones y es muy complejo. Tienes el suministro de energía, que es el que provee de energía eléctrica a todos los componentes del carro que lo necesitan. Y estos necesitan obviamente electricidad para funcionar y a su vez hacen que el automóvil tenga un funcionamiento apto, un funcionamiento correcto. ¿Sí? Si en nuestro auto todos estos sistemas funcionan, todos los sistemas que les dije, tenemos un auto excelente, de un auto ideal, siempre debería de cumplir con con todo, con todos los sistemas y todos sus componentes bien. Eh, este, el sistema el sistema eléctrico es muy importante. Desde enciende el auto hasta te avisa si tu auto sufre de algún daño, así como para avisarle al conductor de atrás que vas a dar una vuelta. Para todo sirve el sistema eléctrico. Espero que este video haya sido de ayuda a generaciones que vayan a cursar el CECIT, la vocacional 8. Y bueno, esta es la explicación más completa que pude haber dado acerca de mis materias de lubricación de sistemas automotrices y mi materia de sistemas del automóvil. Estas materias, como repito, yo las tomé en tercer semestre de preparatoria y son unas materias muy completas, me gusta y espero que este video haya sido de información y de ayuda para siguientes estudiantes de esta escuela.